La ley de Yahweh. ¿Cuántos son los mandamientos de Yahweh, los mandamientos de Dios? ¿Cuántos son? Algunos dicen que son categóricamente 10, otros afirman que son más de 600, para ser exactos, 613. Unos dicen que hay variedad dentro de los mandamientos de Dios, que unos son con un fin y otros con otro, y todos son de diferente índole. De hecho, según la tradición judía, se usan varias palabras o términos para hablar de los diferentes tipos de ordenanzas o mandamientos que Dios ha establecido. Por ejemplo, tenemos la Torá, es la palabra que suele traducirse como ley, y es el término que se usa para referirse a los escritos o las enseñanzas de Moisés, refiriéndose al Pentateuco, a los primeros 5 libros de la ley de Moisés. Tenemos también los misbot, o los mandamientos. Este término suele usarse para referirse al decálogo o los 10 mandamientos, que son aquellos mandamientos que fueron escritos por el Señor en 2 tablas de piedra y que le fueron entregados a Moisés en el monte Sinaí. Mandamientos que están relacionados con las obligaciones que se tienen hacia Dios y hacia el prójimo. Recordamos lo que decía el Señor Jesucristo en Mateo 22, 36 al 40, cuando le preguntaron cuál es el grande mandamiento. Él dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, etc. Y les dice: y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y enseguida el Señor dice: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. De manera que los misbot habla de los 10 mandamientos, aquellas obligaciones o responsabilidades que tienen con Dios y con el prójimo. Tenemos también la misbah, que es el singular de misbot, y estos son mandatos, ¿verdad? Son mandatos o preceptos, dice la tradición judía, de índole menor. Por lo tanto, complementarios, y son más de 600, como 613. Por otro lado tenemos y aquí me va a disculpar la pronunciación, pero creo que es chukin o tukin, ¿verdad? Para referirse a la palabra estatutos, ¿verdad? Estos son normas que regulan el culto y el calendario judío, entre otras cosas, ¿verdad? Para sembrar, para cosechar, cuáles son las fiestas, en qué época, etc. Los mishpaim o mishpaim, estos son ordenanzas o juicios. Ese es un término que se usa para las regulaciones de índole judicial o que están relacionados con el derecho o rigen el derecho, la vida civil, por decirlo de alguna manera, del pueblo. Bien, todo esto podría ser cierto. Sin embargo, debemos decir que con respecto al decálogo y a los 10 mandamientos, estos, en primera instancia, le fueron dados al pueblo de Israel en el monte Sinaí para constituirlos como una nación libre y soberana. Esto quiere decir que más nadie tenía que guardar los 10 mandamientos, ni los egipcios, ni los filisteos, ni la gente de Canaán, o sea, los cananitas, ni los asirios, ni los babilónicos, nadie más, ni babilonios, perdón, ni nadie más. O sea, los 10 mandamientos o el decálogo, por ejemplo, le fueron dados a la nación de Israel para constituirla en el monte Sinaí como una nación libre y soberana. Nadie más tenía la obligación de guardarlos, puesto que era la constitución
político o político-religiosa del pueblo de Israel. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, en el versículo 6? Dice Moisés: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos, ¿de quién? De Israel. Entonces debemos entender en primera instancia que el decálogo, los 10 mandamientos, le fueron dados al pueblo de Israel como su constitución política y religiosa. Más nadie tenía que obedecer los 10 mandamientos. Y los demás mandamientos, bueno, posteriormente al pueblo de Israel le fueron dados otros mandamientos, estatutos, mandatos o preceptos que, como ya dijimos, regulaban el culto, la salud, la vida social del pueblo y las relaciones interpersonales, entre otros. Quiere decir que estos mandamientos también le fueron dados al pueblo de Israel. Eran las leyes, las normas por las cuales ellos debían regirse. Más nadie en aquella época tenía que obedecerlos, ni más nadie los obedeció. Muchos años después, quizás con la dispersión del pueblo judío entre las naciones, hubo una especie de intercambio cultural, por decirlo de alguna manera, como lo hay hoy. De repente se encuentran dos ministros de dos países o naciones en el mundo y comienzan a conversar. Mira, ¿qué están haciendo ustedes en educación? Mira, ¿y qué están haciendo ustedes con la seguridad social? Y comienzan a intercambiar ideas. Por ejemplo, todo este proyecto que se desarrolló en nuestro país con la ideología de género en las escuelas y colegios procede de Canadá. En Canadá fue donde se desarrolló este proyecto y el autor de este programa se encontraba. Bueno, pues se adoptó. Y bueno, igual sucedió en la antigüedad, con la dispersión del pueblo de Israel entre las naciones, una especie de intercambio, por decirlo, cultural, en donde muchas de estas leyes y tradiciones y costumbres fueron adoptadas por los pueblos que ya habían creado o estaban creando su propio Estado de Derecho. Muchísimos años después, con el surgimiento del cristianismo, muchos otros pueblos que abrazaron el cristianismo adoptaron principios escriturales en sus constituciones, en sus leyes, estableciéndose así un principio moral en sus leyes. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el creador de la moral de alguna forma u otra es Dios. Y que si usted saca a Dios de la ecuación, entonces usted está dejando la moral de un lado, ¿verdad? Y comenzando a transitar por un camino muy, muy peligroso. Todo esto está muy bonito, todo esto está muy bien. Sin embargo, hay algo que no compartimos. Y lo que no compartimos es que se usen estos diferentes términos que acabamos de mencionar para referirse a los mandamientos de Dios, unos para una cosa y otros para otra, como más importantes o menos importantes. Todos los mandamientos de Dios son importantes porque todos fueron dados por Dios y deben ser obedecidos. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 1? ¿Qué dice Moisés en Deuteronomio en el capítulo 4, en el versículo 1? Pues Moisés dice, o Dios dijo al pueblo a través de Moisés: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y vais y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Entonces, nótese cómo está usando diferentes términos. De repente dice estatutos y decretos. Y si usted sigue leyendo, que en el libro Deuteronomio, más adelante, en el capítulo 5, también dirá:
llamó Moisés a todo Israel y dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Le repito, usted puede seguir leyendo y dice, no tendréis dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo? Sí, que aquí en el capítulo 5, Dios está diciendo, ¿verdad? A través de Moisés, oye Israel, les dijo, estos son los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy, apréndanlos y guárdenlos. Y de repente, más adelante dice, en el mismo capítulo, no tendréis dioses ajenos delante de mí. O sea, parece ser que no hace una distinción entre lo que son la Torá o los misbot o la misbar, ¿verdad? Entre la ley, entre los estatutos y entre los decretos. Y de repente dice, no tendráis dioses ajenos delante de mí, y comienza a mencionar el decálogo o los 10 mandamientos. Igualmente, sigue diciendo, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Entonces dice, este es el decálogo, estos son los otros mandamientos, estos son los otros estatutos que regulan la vida civil, la vida ceremonial, que rigen esto y que rigen el otro, y que son para esto y que son para el otro. ¿Verdad? Estos son los mandamientos. Deben aprenderlos y deben guardarlos. Y sigue diciendo todavía Moisés, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que todo puede estar muy bien, ¿verdad? Que estas palabras y estos términos pueden usarse para referirse a diferentes tipos de mandamientos, ¿verdad? Unos que regulan la vida civil, otros la vida ceremonial, etc. Pero que no hay unos que son más importantes que otros, porque todos proceden de la boca de Dios. Deben ser aprendidos y deben ser guardados. Sigue diciendo Moisés, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Finalmente vamos a leer un texto más. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Todos son importantes, porque todos proceden de la boca de Dios y todos conllevan una consecuencia. Vean lo que dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, en el versículo 15. En 28.1 habla de todas y cada una de las bendiciones que van a venir si ellos están atentos a los mandamientos de Dios y los obedecen. Pero ahora en el versículo 15 dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y comienza a mencionar una serie de consecuencias o maldiciones a lo largo de más de 60 versículos. Quiere decir que por obedecer, conocer y obedecer los mandamientos de Dios hay un cúmulo de bendiciones. Pero por no poner atención a los mandamientos de Dios, a todos los mandamientos de Dios, y obedecerlos, hay una serie también de consecuencias. De modo que estos mandamientos y leyes, no solo los del decálogo, sino los que les fueron dados posteriormente, estos mandamientos y leyes que le fueron dados al pueblo de Israel, deben ser obedecidos, ¿verdad? Esos deben ser obedecidos. Ahora, si le fueron dados al pueblo de Israel, los ciudadanos, ¿verdad?, del mundo entero, de diferentes países, de diferentes naciones,
que vivimos bajo un régimen de derecho, no matamos a nadie porque la palabra de Dios diga que no debemos matar a nadie, ¿verdad? Sino porque las leyes de nuestro país nos dictan que no debemos hacerlo. Sino una pregunta, entonces ¿cómo harían los ateos? Ellos no creen en Dios, ellos no creen en la palabra de Dios, ellos no creen en la ley de Dios. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir? Bueno, una vez más, que todos y cada uno de estos mandamientos y estas leyes le fueron dados al pueblo de Israel. Por ende, nosotros, las personas, los ciudadanos de las naciones del mundo, que vivimos bajo un régimen de derecho, no matamos a nadie porque la palabra de Dios lo diga, sino como harían los ateos. No matamos a nadie porque las leyes de nuestros países nos dictan que no debemos hacerlo. Ahora bien, como creyentes y somos hijos de Dios, ¿verdad? Nos regimos por principios morales de índole escritural, por lo que debemos obedecer no 10 ni 613, sino todos los mandamientos de Dios, aunque las leyes humanas, escuche, no contemplen una u otra cosa, pues somos llamados por Dios a vivir en obediencia. ¿Cómo? Sí, nosotros nos regimos por todo lo que dice la palabra de Dios, por principios escriturales, sí. Nos regimos por lo que la palabra de Dios dice, aunque las leyes humanas no contemplen ciertos aspectos, porque nosotros somos llamados a vivir en obediencia. Primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Convirtiéndose nuestra sumisión a la palabra de Dios en una expresión de nuestra fe y amor a Dios. ¿Usted recuerda lo que dice San Juan 14:15? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. De donde guardamos sus mandamientos o nos sujetamos a su palabra, no por temor, sino para expresar dos cosas, nuestra fe y amor a Dios. Donde fe es creer que todo lo que Dios ha dicho en su palabra es la verdad absoluta, aunque las leyes humanas no contemplen ciertos aspectos. Ahora bien, estamos diciendo que fe es creer que todo lo que Dios ha dicho en su palabra es la verdad absoluta. ¿Y qué ha dicho Dios en su palabra? Bueno, Dios en su palabra ha dicho, por ejemplo, que no debemos mentir. Y resulta que los padres de la patria son los más grandes mentirosos. La palabra de Dios dice que no debemos mentir, que debemos decir siempre la verdad. La palabra de Dios dice que no debemos engañar a nadie, que debemos ser honestos y que debemos ser honrados, que debemos ayudarnos unos a otros y que no debemos pagar a nadie mal por mal. La palabra de Dios dice que debemos preservar la vida, aunque quizás las leyes humanas no contengan normas específicas relacionadas con estos principios, basado en una premisa. ¿Cuál premisa? Nuestro testimonio. Dice en 1 Corintios 15:34 el apóstol Pablo, y le explico en breve. 1 Corintios capítulo 15, versículo 34. Velad debidamente, no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Qué terrible. Yo soy uno de los que cree y piensa que un creyente no se puede involucrar en la política. Decía Jimmy Carter, expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, después de haber estado en la presidencia, él dijo, un cristiano no puede ser político. Él lo vivió en su propia experiencia.
un creyente no puede ser político. Porque dentro de la política hay que mentir y muchas veces hay que engañar a las personas. Y muchas veces no se puede ser honesto o honrado. Porque a veces no podemos ayudarlos a todos y a los que más requieren y más necesitan. Porque a veces hay que pagar mal por mal. Y porque a veces no se puede preservar la vida. Hay un conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Y ellos están pensando en preservar la vida? Pues no. De manera que la premisa es esta. Nosotros debemos ser honestos y honrados, porque Dios lo dicta en su palabra. Y nuestro testimonio, por lo tanto, es de vital importancia para que otros crean. Decimos esto porque hemos escuchado a personas decir que según la ley de Dios, que según los mandamientos de Dios, ya sean unos estatutos, otros decretos, otros mandatos, qué sé yo, dictan que podemos sostener relaciones sexuales fuera del matrimonio y que eso no es pecado, ¿verdad? En tanto la otra persona no esté casada o comprometida con nadie, y esto incluye a las prostitutas. De manera que mientras la prostituta no esté casada y comprometida con nadie, pues no hay ningún problema en que yo la frecuente. Hemos escuchado decir a otros que según la ley de Dios, o se depende de los mandamientos, preceptos o decretos, etc., se puede ingerir licor. No hay ningún problema en tanto se haga con moderación. Hemos escuchado decir que según la ley de Dios, depende de cuál mandamiento, y si son preceptos o decretos, etc., podemos depender de la suerte, comprar chances y lotería, etc. Y no hay ningún problema. O que según, dependiendo de las leyes, mandamientos, mandatos, preceptos, decretos, etc., nosotros podemos decir palabras soeces o vulgares. Y no hay ningún problema. Hay que desahogarse en dado caso, de vez en cuando. Dicen. Y así por el estilo. Nos ha tocado escuchar a personas afirmar bajo la premisa de que unos son leyes y otros son mandamientos y otros son mandatos de índole menor o complementarios, estatutos o decretos, que podemos vivir una vida más relajada con respecto al pecado, ignorando o justificando las prácticas o ciertas prácticas que a todo ver son pecaminosas. El Señor dijo con bastante claridad en el libro de Levítico, en el capítulo 11, en el versículo 44, sed santos porque yo soy santo. ¿De qué estaba hablando el Señor en el libro de Levítico, en el capítulo 11? El Señor estaba hablando de los alimentos que se pueden comer y de los alimentos que no se pueden comer. El Señor estaba hablando de cuáles animales o de cuáles carnes y de cuáles animales se podían comer y otros que no se podían comer. Entonces, bueno, él decía, pues el camello, pues el ratón, pues los reptiles, pues las aves, pues los peces del mar. Entonces, de cuáles sí se podía comer y de cuáles no. Entonces, él decía los de pezuña hendida y los rumiantes, que pasan todo el día masticando y regurgitando la comida, como las vacas, ¿verdad? Que tienen como 3 estómagos. Entonces, si rumean y tienen la pezuña hendida, pues se pueden comer, como el ganado vacuno. Pero los caballos no, porque tienen la pezuña hendida, pero no rumean, y así sucesivamente. ¿De qué estaba hablando? De la alimentación. Entonces, de repente dice en Levítico, en el capítulo 11, en el versículo 46 al 47, esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Entonces el Señor está diciendo en el versículo 44 y 45, sed santos porque yo soy santo. Pero está hablando de lo que podían comer y de lo que no podían comer.
Yo no sé si me estoy dando a entender. El Señor dijo, sed santos porque yo soy santo. Y la santidad abarca todas las diferentes áreas de nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo 1, reitera la misma verdad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué quiso el Señor decir con que debemos ser santos? Porque Él es santo. Bueno, el término usado en el Antiguo Testamento para referirse a Dios es Kadosh. Quiere decir que Él es santo. Es más, dice en Isaías 57:15 que su nombre es el santo. O sea, su nombre es Kadosh. ¿Qué quiere decir? Bueno, que Dios es puro, que Dios es sublime, que Dios rechina de limpio y que está muy por encima de todo lo más vil y banal, pero que también está muy por encima de lo más puro, de lo más limpio y radiante. ¿Qué dice la palabra de Dios en Habacuc? En el capítulo 1, en el versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Cómo? Muy limpio eres de ojos. Y es que la palabra Kadosh o Kadosh es lo que quiere decir que Dios es sublime, ¿verdad? Que Dios está por encima de lo más vil y banal o de lo más puro y limpio y radiante que puede existir en todo el universo. Por eso la palabra de Dios nos indica que cuando el Señor Jesucristo moría en la cruz del Calvario, de repente todo quedó en tinieblas. Y se escuchó al Señor Jesucristo decir, Elí, Elí, lama sabactán, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se dice entonces que todos los pecados del mundo entero fueron puestos sobre los hombros del Señor Jesucristo. Y cuando Dios, el sol de justicia, miró eso, se giró de espaldas. Y por eso hubo tinieblas en la tierra. Porque Dios es puro, porque Dios es santo. Y nosotros somos llamados a ser como Dios. O sea, a vivir en santidad. ¿Y qué dice el apóstol al respecto en el libro de Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 1? Bueno, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y usted puede seguir leyendo y dice, por lo tanto debemos andar en amor porque Dios es amor. Por lo tanto debemos dejar a un lado la fornicación a partir del versículo 3. O la inmundicia o la avaricia. Dice que ni siquiera debe nombrarse entre nosotros como creyentes. Ni palabras deshonestas, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y comienza el apóstol Pablo a decir, no Señor. En ninguna parte dice que los mandamientos o preceptos o los términos que usted quiere usar, unos son más importantes que otros, unos deben ser obedecidos, otros pueden ser omitidos. Mire, eso sería como que usted le establezca normas en su casa para sus hijos. Y usted, bueno, los chiquitos yo sé que ya son adolescentes y ustedes ahora quieren vivir la vida de otra manera, pero aquí me van a entrar a las 10 de la noche. Después de las 10 de la noche la puerta se va a cerrar. Entonces, ¿qué es lo que usted quiso decirle a su hijo? Mira, aquí debe llegar a las 10 de la noche, pero si llegas a las 2 de la mañana no hay ningún problema. Eso fue lo que usted quiso decir. Mire, si ustedes traen sus amigos aquí a la casa
No hay ningún problema. Aquí hay una sala, hay un corredor, hay una área de juegos. Pueden traerlos, no hay ningún problema. Pero yo no quiero licor aquí. Aquí no me van a fumar ni me van a consumir licor. ¿Qué les quiso usted decir a sus hijos? Que no iban a consumir en su casa cuando vienen sus amigos tabaco y licor. Pero que si sus amigos traían, entre otras cosas, tabaco y licor, y lo consumían en la casa, como lo trajeron sus amigos, no había ningún problema. Eso fue lo que usted quiso decir. O usted les dice, bueno, ustedes pueden disfrutar de toda la piscina, aquí, de las áreas, la sala, el salón de juegos, no hay ningún problema, pero no me van a entrar a las habitaciones. ¿Qué le quiso decir a usted? Que si trae a la novia, la puede pasar directamente a su cuarto y cerrar la puerta. ¿Eso fue lo que usted quiso decir? No. Los preceptos, no importa el término que usted use, o los mandamientos de Dios fueron establecidos para ser obedecidos. En este caso, por el pueblo de Israel. Pero es que están usando estos términos para decir que hoy podemos vivir la vida cristiana livianamente. Bueno, primero nosotros no nos regimos por esos mandamientos. Nos regimos por toda la palabra de Dios, o sea, por todos los mandamientos que han sido escritos en la palabra de Dios. Creo que en todos los países o naciones se ha infiltrado la corrupción en los gobiernos. Y recordamos casos aquí en nuestro país. Me da mucha pena y mucha vergüenza decirlo, pero es cierto. De expresidentes de la República que ganaron millonadas. Fueron interpelados por los costarricenses o por las leyes de este país. Y dijeron, bueno, sí, yo ahora que yo fui presidente, pues conocí mucha gente, gané muchos contactos, conocí muchas empresas y adquirí mucho conocimiento y ahora usé esos contactos y ese conocimiento y asesoré a algunas empresas y me gané una millonada de dólares. Señor, pero moralmente eso está mal. Mire, moralmente está mal, pero la ley no dice nada al respecto. Y eso es lo que venimos diciendo. Nosotros nos regimos por todos los principios contenidos en la palabra de Dios, aunque la ley y el Estado no lo contemplen. Nosotros somos llamados a vivir vidas separadas de la tentación, de las obras de la carne, del mundo del pecado. En primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 3, el Señor dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, y lo hemos dicho muchas veces, la palabra fornicación está siendo usada como sinónimo de pecado. Y está diciendo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué quiere decir con eso? Que vivamos vidas separadas de lo que a Dios no le agrada, no justificando el mal que nosotros hacemos. Pero eso está en el Nuevo Testamento, casualmente. Por eso será que muchas personas que han dicho, que se han identificado o han adoptado la religión judía, rechazan el Nuevo Testamento. Porque este concepto de santidad fue pronunciado y enseñado en el Antiguo Testamento, pero desarrollado ampliamente en el Nuevo Testamento. Y será por eso que las personas que han adoptado, entre comillas, la fe judía, se dicen, es que no estamos de acuerdo con el Nuevo Testamento. Nosotros nos regimos por el Antiguo Testamento. No estamos de acuerdo con lo que dice el apóstol Pablo y muchos de los apóstoles. Claro, porque no nos conviene. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Él dijo en el libro de Lucas, en el capítulo 6, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. ¿Y qué es lo que el Señor nos dice? Tanto en Levítico 11 como en 1 de Pedro 1, 15. Sed santos, porque yo soy santo. Entonces no me use términos. Es que esos son estatutos, es que esos son mandatos, es que estos son mandamientos, es que estos son decretos. Entonces unos son más importantes, otros no son tan importantes, otros son complementarios, y yo me le puedo tirar por aquí, y no hay problema. No, Señor.
nosotros somos llamados a vivir en santidad. Yo creo que el meollo del asunto es que si decimos ser hijos de Dios, oiga, si usted y yo decimos ser hijos de Dios, debemos andar como el anduvo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Que es lo que estamos diciendo, ¿no? Si decimos ser hijos de Dios, debemos andar como él anduvo. El meollo del asunto es que si pensamos acercarnos a Dios y tener comunión con Dios, debemos vivir en santidad, porque Él es santo. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dios es luz. ¿Y cómo nos llama la Sagrada Escritura nosotros? Hijos de luz. Entonces, si Dios es luz y nosotros somos hijos de luz, o pretendemos acercarnos a la luz, no podemos andar en tinieblas. Dice, somos mentirosos. Así que mi estimado amigo, mi estimada amiga, cuidado con usar términos para apoyarnos en ellos y decir que podemos vivir livianamente. Los mandamientos, la ley o el decálogo o todos los demás mandamientos fueron dados al pueblo de Israel. A nosotros nos fueron dados todos los demás, incluyéndonos. Todos los que están aquí, toda la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es amplia en decir, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que debemos andar y vivir en santidad, apartados de lo que a Dios no le agrada, aunque la ley humana no lo establezca. Mi nombre es Carlos Corrales. Que la pasen bien.